Claro, la lesión de caries avanza, compromete esmalte, compromete la retina y producción de sustancia P, interleuquinas, en fin, etc. Y la respuesta pulpar es inflamación, que se traduce en dolor. Eso es lo que la mayoría de personas piensan, como cuando el diente se mueve y usted piensa que es por periodontitis. Pero lo cierto es que el dolor dental también puede ser producto de un contacto oclusal inadecuado. O sea, la oclusión también tiene un papel ahí. Por lo tanto, este contacto oclusal, ¿qué puede ser? Puede ser un contacto prematuro, ya lo conocemos, ¿a qué llamamos nosotros contacto prematuro? Puede ser también un contacto posterior que ocurre durante la protrusión, durante la lateralidad izquierda-derecha. Sabemos que esos dientes posteriores no deben contactar, pero contactan. Y puede eso expresarse como dolor dental. Por lo tanto, la odontalgia, la hipersensibilidad dental es o puede ser uno de los síntomas, en este caso, de enfermedad oclusal, de que algo está ocurriendo en la oclusión. El segundo es el frémito o golpe traumático. Es lo mismo, frémito o golpe traumático. En la práctica, nosotros hemos visto cómo se hace esta prueba, ¿no? Les pedí que ustedes colocaran sus dedos índices sobre las caras bucales de los dientes y que cierre el paciente en posición interbucal hasta producir tap-tap, ¿no? Cierren hasta escuchar ese tap-tap y usted colocaba los índices para sentir esa vibración, ese pequeño movimiento que puede haber, pero cuando tenemos frémito, esa vibración es de más. En la práctica lo hemos visto con la prueba de sensibilidad táctil, pero también es posible encontrarlo o identificarlo con sonido. Esto requiere una agudeza y un expertise clínico que de pronto usted ahorita todavía no tiene. Pero mire cómo se escucha un frémito. Aquí el dentista, el operador, está haciendo percusión en un canino, en la pieza 23. Y quiero que usted escuche el sonido que se percibe en la pieza 23 con respecto a los premolares, o sea, la 24-25 de un lado o del otro. Notará que el sonido es distinto. Aquí preste atención, esto no es mirar, es oír. ¿Ya? Escuche cómo es diferente el sonido. 23 normal, 24-25 alterado. ¿Entienden? O sea, los caninos representan un estado de normalidad, golpe seco. Los otros son sonidos amortiguados, distintos. Significa que el ligamento periodontal de esas piezas está de alguna manera ensanchado y produce un sonido por lo menos distinto, indicador de frémito o de golpe traumático. Es lo mismo. Es el primer estadio de que la oclusión está jugando un rol alterando el equilibrio entre lo que es el diente y el periodonto. Como dije, esto no lo hemos hecho en la práctica. Nosotros hemos hecho la otra prueba que es de sensibilidad táctil. Colocamos nuestros dedos para identificar. Pero el frémito es también un indicador de que algo está sucediendo con la oclusión. Y usted tiene que revisar. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué puede pasar? Quizás nuestro paciente perdió dientes. Y al perder piezas dentales, ¿qué pasa con el resto que quedan? Comienzan a percibir o a generarse más intensidad de fuerza sobre ellos. Es como las llantas de un carro, ¿no? O sea, la presión de aire debe estar muy similar en las cuatro llantas, pero si uno de ellos altera, todos los demás también les va a afectar. Lo mismo pasa con los dientes. Usted pierde dientes. Sabemos por los principios de estabilidad que el resto de dientes se va a mover. Cambian de posición. Y al cambiar de posición, la intensidad de ese contacto que se produce sobre ellos cambia también. Y puede producirse esto, frémito o golpe traumático. Entonces, una principal causa del frémito es la falta de piezas. Pero no solamente la falta de piezas, sino que dientes posteriores o anteriores
contactan de manera inadecuada, ya sea en posición vertical, producción, lateral izquierda o derecha, o en la misma posición rectilineal. En las 5 posiciones mandibulares que usted ya conoce, puede ocurrir esto. Trauma oclusal primario. El trauma oclusal primario no es un síntoma, es una categoría diagnóstica. En la lista de enfermedades periodontales aparece consensuado todas las categorías diagnósticas relacionadas al periodonto, a los tejidos, a las alteraciones de mucosa, tejidos blancos y periimplantarios, aparece el trauma oclusal primario. O sea, los periodoncistas del mundo se han reunido y han dicho, bueno, esta es nuestra lista de enfermedades. Ahí está pues periodontitis, está el 1, 2, 3, 4, periimplantitis, mucositis, etc. Dentro de toda esa lista aparece uno, que se llama trauma oclusal. El trauma oclusal no es un signo, es una categoría diagnóstica. ¿Y cuál es el principal signo de esta categoría diagnóstica? La movilidad. La movilidad aumentada. ¿Se da cuenta por qué en la práctica les he pedido a ustedes que identifiquen dolor, frémito, movilidad? Vaya asociando las cosas. Porque en la práctica lo que yo estoy buscando es que usted busque estos signos. Solo que ahorita le estamos dando. Una paradita. No, segura. Una más sencilla. ¿En qué estamos? En la práctica se tiene que dolor, frémito. Sí, de la movilidad, ¿no? Yo les he pedido que identifiquen movilidad. ¿Por qué les he pedido que identifiquen movilidad? Porque la movilidad puede ser indicador de esta categoría que se llama trauma oclusal primario. El trauma oclusal primario es una entidad nosológica en la que la pieza dental tiene movilidad dental, movilidad aumentada, está en Miller 2 o 3, movilidad aumentada, pero esto se produce por fuerzas intensas sobre un periodonto conservado. Observe el nivel de soporte del periodonto. Está a 3 milímetros de la boca, no se me imagina que es lo normal, es ahí donde debería estar. El periodonto está conservado, pero si el diente se mueve, tiene movilidad está aumentada por fuerzas, ya sea en intensidad o en dirección axial. El diagnóstico que viene a partir de eso es el trauma oclusal primario. ¿Me entiendes? El trauma oclusal primario, así se llama. Para diferenciarlo del trauma oclusal secundario, en la que la pieza dental tiene movilidad, pero por pérdida de soporte. ¿Ve? Aquí el soporte está disminuido. Entonces, las fuerzas que son normales, las fuerzas de la oclusión que son normales en una pieza dental, pueden generar movilidad en el diente, pero no por las fuerzas, o sea, no por el factor biomecánico, sino por la otra cara de la moneda, el otro pedazo de la torta, que es ¿quién? El periodonto, el soporte. Entonces, esto se llama trauma oclusal secundario. ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene en común entonces? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué tiene en común? ¿Qué signo tiene en común el trauma oclusal primario y secundario? Sí, ¿cómo? La movilidad aumentada. ¿En qué se diferencia? En uno tiene pérdida de qué? ¿De qué? De tu cuidado. Pérdida de soporte. Pérdida de soporte. El otro, el soporte está conservado, pero las fuerzas son intensas. ¿Por qué es importante esta distinción en este diagnóstico? ¿Por qué es importante diferenciar? Porque yo le pregunto a usted, ¿cuál es más fácil de poder recuperar? ¿Cuál es más sencillo de que se pueda resolver? Eso es un problema, ¿no? O sea, entiéndase, los diagnósticos son problemas. O sea, más allá del nombre, hay entidad nosológica, o sea, porque así definimos los diagnósticos, ¿no? Pero más allá de eso, es un problema. Entonces,
¿Cuál es más fácil resolver el problema? ¿El trauma cruzado primario o secundario? ¿Qué dice usted? ¿Ah? ¿Qué piensa? Primario es más fácil. ¿Por qué? El que conserva los tejidos de soporte. El primario es una categoría diagnóstica reversible, porque el problema está en la oclusión. O sea, corrijo la oclusión, o sea, esos contactos inadecuados los corrijo, descargo, pasan 2 o 3 semanas que el periodo genera un nuevo proceso de recuperación y la movilidad desaparece. Pero esto, ¿cómo hacemos? Esto es difícil. O sea, de manera natural no se va a recuperar el diente. Usted puede decir injerto de cognitivo, injerto óseo, membrana, o sea, procedimientos quirúrgicos o procedimientos periodontales de regeneración. Usted puede implementar eso, pero eso es más sofisticado. ¿Entiende? Entonces, cuando usted tiene un paciente que tiene movilidad aumentada, reconoce, ¿no? El síntoma, movilidad, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo, pero el diente no debe entender esa movilidad tan aumentada. Y la segunda pregunta es, ¿esto es trauma cruzado primario o secundario? O sea, ¿el problema es la oclusión, la fuerza, o el problema es el soporte, el periódico? Si el problema es de la oclusión, entonces esta situación es reversible. ¿Me entiende? Es reversible. Usted hace un pequeño ajuste y le dice al paciente, ok, señor, señora, voy a hacer una corrección, una ameloplastía negativa, o sea, va a desgastar, en términos más simples, usted va a desgastar y dentro de 2 o 3 semanas ya se resuelve el problema. Pero esto no. Entonces, el trauma oclusal secundario es de mucho interés para los periodistas, pero el primario es una categoría diagnóstica en la que la oclusión es lo importante. ¿Qué sucede? Por eso es que me interesa que usted conozca. Obviamente hay otras condiciones, otros signos que se complementan con el trauma oclusal. Si usted toma una radiografía, observará el espacio periodontal ensanchado, dientes desgastados, puede haber recesión, hay otros, pero el principal signo del trauma oclusal es la movilidad aumentada. ¿Ya? Bueno, esto es lo que yo decía, ¿no? La fractura. La fractura coronal o radicular puede ser vertical, horizontal, oblicuo, da igual. Esta no es una clase para entender el proceso de cómo es una fractura, pero sí señalarle que las fracturas pueden tener su origen en la oclusión. Sí, en la oclusión. Y entonces el paciente dice, ay doctor, que comiendo el arrocito o el pancito se me rompió el diente. Así, ¿no? O sea, como diciendo, era algo tan suavecito que como otro me rompe. Pero aquí hay otra lectura que darle. ¿Cuál es esa lectura? Si yo tengo un clip, ¿sabe lo que es un clip, no? Eso se ve ahí. Sostiene el cabello, ¿no? Y usted hace así el clip, ¿no? Hace este movimiento. 1, luego lo regresa. ¿Se rompe? No. Hace 2, hace 3, hace 4, hace 5, hace 10. Y el 11 se rompió. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que a veces la fractura, con el arrocito, que es lo más blandito, ya es el punto de fatiga del diente. O sea, es el punto 11. Ya estaba con problemas esa pieza dental. Solo que ha sido tanta la carga, tan repetida y constante, la carga oclusal, que el diente se puede romper, se puede fracturar. Y eso funciona con resinas, con los dientes, con cualquier material que conjunto. Entonces, preste atención a eso, porque eso revela un problema de la oclusión de más data, o sea, de largo tiempo. Tiene que evaluar que los contactos en máxima intensidad. Doctor, ¿qué cosa tengo que evaluar? Ya, se le rompió, ¿qué tengo que mirar, profesor? Mire la intensidad de la carga. Pero ¿acaso usted tiene un equipo para eso? ¿Usted tiene un equipo para medir cuánta fuerza le cae a cada uno? No tenemos equipo para eso. ¿Cómo se hace? Fácil. Usted
utiliza un papel foil particular de 20-40 micrones y lo pone en cada diente, así como hemos estado haciendo en la práctica. Y usted tiene que ver la intensidad a la tracción del papel y también tiene que notar cuánto de la superficie de la carga cruzal marca ese papel. Cuanto más haya, es peor, ¿no? Debe ser un área reducida, porque así vamos a los contactos cruzales. Cuanto más área pinte o tiña, es peor también. Sabemos que los contactos están en las cúspides, en los rebordes y las cosas centrales. Entonces la fractura de tal, ojo porque la fractura es un signo, pero también puede ser, esto sí puede ser las dos cosas, puede ser fractura. De hecho, tiene su propio código, que ahorita no me acuerdo, pero tiene un código que es de diagnóstico. El otro es el síndrome de diente fisurado. Este trastorno, esta entidad, apareció mucho durante la pandemia que nos afectó, la pandemia mundial, el COVID, afectó mucho. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Muchos pacientes empezaron a tener un poco de sensibilidad, ¿no? O sea, mordía algo, presionaba, relajaba, y ahí como que aparecía el dolor. ¿Y qué cosa estaba pasando? Que mientras que estábamos guardados en casita, nuestro sistema límbico, que es el que controla toda la parte emocional, se disparó. Y estábamos con un poco de estrés, de ansiedad, de preocupaciones, y empezamos a un poquito a aumentar la actividad muscular, o sea, a pulsar. Y eso generaba esto que se llama síndrome del diente fisurado, que vendría a ser como una rajadura, o sea, no es una fractura, no es la separación, pero algo se está agrietando en el diente. Se está agrietando. No se han separado las partes, pero se agrietan. Generalmente aparece en molares. Molares con restauraciones como estas que son de amalgamas antiguas, aparecen. Y si usted ve, por ejemplo, esto, ¿nota? O sea, aquí estoy viendo una restauración de amalgama, y si usted se da cuenta hacia mesial y hacia vestibular, hay como una fisurita, ¿se da cuenta? Hay una fisura. Cuando usted remueve esa amalgama, encuentra estas fisuras. Es como una pequeña abertura, y eso produce la sensibilidad. Entonces, una de las causas del síndrome de diente fisurado, porque no es solo una, por eso dice aquí, etiología, procedimientos restauradores. Claro, sabemos que las resinas se ponen en capas de 2-3 milímetros, ¿no? Pero si me da flojera y lo pongo en capas de 5, eso produce un estrés de contracción tan grande que eso puede sumar a la aparición de fisuras. Pero si estuviésemos en la clase de cardiología operatoria, les explicaría un poco más de eso, pero no, esa es la oclusión. Por eso es el segundo factor que dice la oclusión, contactos inadecuados, contactos prematuros, intensidad, eso puede producir esto, síndrome de diente fisurado. ¿Esto será un signo? No, esto es una categoría diagnóstica. Síndrome de diente fisurado es una categoría diagnóstica. Y vemos aquí, mire, dice desgaste. Desgaste. Y ahora entramos en uno de los momentos más ricos para mí de esta clase. Porque el tema del desgaste, por muchos años, no estuvo tan claro. O sea, los dientes, desgaste fisiológico, que desgaste para funcionar, o sea, no se sabía muy bien cómo es esto del desgaste. Ustedes que son una generación de jóvenes futuros dentistas, lo tienen un poco más sencillo, ¿saben por qué? Porque ya hay investigaciones. Pero yo, pues, he ganado un poquito ese proceso. Ya no era tan claro. No es subjetivo, ¿no? Puedo decir, el desgaste que estoy viendo es normal, fisiológico, o no, lo que están viendo no es normal. Yo tenía 2 dentistas y uno decía, este desgaste es normal y este no, para el mismo paciente. ¿Por qué? Porque no había algo que nos diera esa claridad. Pero ahora la investigación científica ya nos ha dado
luces sobre cuándo considerar un desgaste normal, fisiológico, y cuándo ya no es normal. Entonces, miren, en esta publicación de 2015 se dice así, en la caja en rojo, ¿qué dice? Que un incisivo maxilar, para considerarlo un desgaste normal, se desgasta 16 micras por año. ¿Ya? 16 micras por año. Y si usted ve molares, 29 micras por año. 29 micras por año. Si yo esos mismos valores los veo en 60 años, miren lo que dice molar. Molar dice 1740 micras. O sea, en 60 años, en un molar, para considerarlo normal, fisiológico, debería ser 1700. Profesor, ¿cuánto es 1740 micras? Es 1.7 milímetros. O sea, si usted tiene una persona de 60 años de edad, en el cual su molar tiene aparentemente un desgaste de 1.7 milímetros, eso es normal para él, para esa edad. Y si yo veo para un incisivo maxilar, dice 1008 micras, 1 milímetro. Es lo normal. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahorita? Que si yo veo, por ejemplo, a Solans, que tiene 20 años, y yo veo su incisivo, que tiene un desgaste de 1 milímetro, ¿eso podría ser normal? No. No, porque ella tiene el desgaste de lo que debería ser en 60 años. ¿Me entiendes? O sea, hoy en día se considera si un desgaste es normal o no, si la cantidad de desgaste está acorde a la edad que tiene esa paciente o esa persona. Ese es el criterio moderno, contemporáneo, para considerar cuándo un desgaste puede ser algo normal o no. Entonces, hoy en día, muchos de nosotros, me incluyo, no pueden decir, pero voy a decir nosotros porque, bueno, ya, muchos de ustedes tienen desgastes que no son tan normales. Usted tiene 20, 25, 23 años y ya empieza a tener 1 milímetro. Sus caninos ya están desgastados 1 milímetro. Ya eso ya no es normal para usted. ¿Me entiende? Esto solamente es una publicación, pero hay más publicaciones que nos hablan de lo mismo. Entonces, mire esto. Es una diapositiva que nos habla sobre los trastornos que aquejan a los dientes. Todas ellas, todas estas categorías, diagnóstico, lo que estamos viendo, atención, ablación, regresión,